Stephen Hawking le dijeron que solo tenía 2 años de expectativa de vida en 1963, cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, logró superar su discapacidad y vivió hasta los 76 años de edad, partiendo de este mundo el 14 de marzo del año 2018. Él era un físico y teórico, cosmólogo, autor y director de investigación en el Centro de Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge. Su trabajo se centró en los agujeros negros y el universo en su conjunto, y ha cambiado la forma en que las personas ven el espacio y el tiempo, y ayudó a hacer que los conceptos científicos complejos sean accesibles y comprensibles para el público en general. Así que aquí hay algunos datos sorprendentes sobre cómo vivió Hawking y su innovador trabajo. Contrariamente a la creencia popular, Hawking no fue el mejor estudiante cuando comenzó sus estudios. Esto y mucho más te sorprenderá de la vida de este interesante tipo que vivió, para muchos, lo que no tenía que vivir, pero que los vivió y los vivió. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, del matrimonio de Frank e Isabel Hawking. Curiosamente, él nació en el 300º aniversario de la partida eterna de Galileo Galilei. Sus dos padres habían asistido a la Universidad de Oxford, donde su padre estudió medicina y su madre filosofía política y economía. Vaya familia. Originalmente viviendo en Londres, sus padres se mudaron a Oxford para evitar los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, Isabel dio a luz a Stephen y a sus 2 hijas, Philippa y Mary, y adoptó a un hijo llamado Edward. Su familia finalmente se mudó a St. Albans, Hertfordshire, donde se les consideraba altamente inteligentes y un poco muy convencionales. Cuando era niño, Hopkins comenzó la escuela en la escuela Byron House en Highgate, Londres, pero luego culpó a los métodos de esa escuela por su incapacidad para aprender a leer y a escribir. Luego, a los 8 años de edad, asistió a la escuela secundaria St. Albans durante unos meses, cuando en ese tiempo estaba permitido que los niños asistieran a dicha escuela secundaria. A principios de la década del año 1950, Hopkins asistió a una variedad de escuelas independientes, pero estuvo enfermo el día de los exámenes de becas para la escuela Westminster, la escuela a la que su padre deseaba que asistiera. Sin embargo, eso terminó trabajando porque le permitió quedarse con su grupo cercano de amigos, lo que lo ayudó a desarrollar los intereses que permanecerían con él durante el resto de su vida. Aunque Hopkins fue apodado Einstein en la escuela, sus calificaciones decían lo contrario. Al principio no logró el éxito inicial y le llevó tiempo y esfuerzo encontrar el equilibrio. Sin embargo, tenía capacidad para la ciencia y decidió leer matemáticas en la escuela después de haber sido inspirado por su antiguo maestro, Dikran Tata. Preocupado porque no había muchos trabajos en el campo de las matemáticas, su padre lo instó a estudiar medicina, aunque eso no le interesaba a un joven Hopkins. Su padre también quería que asistiera a su propia alma mater en la University College de Oxford, lo que Hopkins aceptó. Ya que Oxford
no tenía la opción de leer matemáticas en ese momento. Hopkins decidió estudiar física y química y obtuvo una beca después de tomar los exámenes en el año 1959. Transcurría el año 1959 y a la edad de 17 años, Hopkins comenzó su educación en la University College de Oxford. Mientras estaba en la escuela, se aburrió y encontró que el material era abrumadoramente fácil y en su mayor parte para él. Sin embargo, en su segundo año hizo un intento de encajar e incluso aumentó su popularidad. Mostró interés en la música clásica, la ciencia ficción e incluso se unió a un club de barcos donde era compañero de un equipo de remo. El entrenador notó que era el temerario del equipo y se sabía que dirigía la tripulación en cursos de riesgo que a veces conducían a barcos dañados. Mientras asistía a Oxford, Hopkins no era conocido por sus hábitos de estudio y estimó que solo pasó 1000 horas estudiando durante 3 años. Para ser aceptado para estudiar cosmología en Cambridge, necesitaba un título de honores de primera clase que lo llevó a someterse a un examen oral. Cuando se le pidió que escribiera sus planes, dijo: "Si me otorgan un primero, iré a Cambridge. Si recibo un segundo lugar, me quedaré en Oxford. Así que espero que me des un primer lugar". Esto demostró a los examinadores que Hopkins era mucho más inteligente de lo que podrían haber imaginado y recibió el título de honores de primera clase. Transcurría el año 1962, el mes de octubre. Hopkins llegó al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la Universidad de Cambridge para hacer investigaciones en cosmología. Inicialmente, Hopkins tuvo problemas durante su primer año como estudiante de doctorado. Se sintió decepcionado cuando le asignaron a Dennis William Shima como supervisor, uno de los fundadores de la cosmología, en lugar del renombrado Freddie Howley. Desafortunadamente para Dennis Shima, Hopkins encontró que sus matemáticas eran inadecuadas para su trabajo deseado en la relatividad general y la cosmología. Qué mala suerte para el pobre maestro, Dennis Shima. Pero en su mayor parte, todo parecía estar bien, hasta que Stephen Hawking tuvo un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. Durante sus años en Oxford, Hopkins comenzó a notar algunos problemas de salud física, como discursos ocasionales y a veces tropezar y caer. Sin embargo, comenzó a reconocer un problema más grave durante su primer año en Cambridge, en 1963. Continuó manteniendo estos problemas para sí mismo hasta que su padre comenzó a darse cuenta. Su padre luego lo llevó a un médico donde pasó 2 semanas sometiéndose a una serie de pruebas. Desafortunadamente, a la temprana edad de 21 años, los médicos diagnosticaron a Hopkins las etapas iniciales de la esclerosis lateral amiotrófica. También se le dieron aproximadamente 2 años de vida, lo que fue absolutamente devastador para Hopkins y su familia. Sin embargo, la enfermedad de Hopkins lo ayudó a convertirse en el científico que eventualmente se convertiría. Apenas 2 semanas antes de su partida, a la edad de 76 años, Stephen Hopkins predijo cómo terminaría el mundo y documentó su teoría, denominada la teoría del multiverso. Hopkins argumentó que existieron varios universos distintos al nuestro
Él teorizó que sería en nuestro mejor interés aprovechar esos otros universos y encontrar una futura opción de vida para los humanos. Hawkins predijo previamente que la Tierra se convertiría en una bola gigantesca de fuego en algún momento antes del año 2600. Su teoría final es que las estrellas se quedarán sin energía y la Tierra y nuestro universo quedarán en la oscuridad. Al principio, Hawkins cayó en una profunda depresión, ignorando los consejos de sus profesores y familiares para volver a su trabajo. Sin embargo, después de compartir una habitación con un niño que tenía leucemia y experimentar una serie de sueños que le abrieron los ojos, Hawkins tomó la decisión de no quedar completamente derrotado por su condición. Aunque nunca había sido el estudiante más estudioso, la idea de que él no viera lo suficiente como para siquiera obtener su doctorado hizo que Hawkins se dedicara a su trabajo, aunque una vez había declarado que había estado aburrido de la vida, sin que aparentemente valiera. Su diagnóstico lo cambió todo. Con un poco de ayuda de Shyama, regresó a Cambridge con el objetivo de obtener su doctorado. Al regresar a Cambridge, Hawkins se ganó la reputación de ser increíblemente inteligente y un poco audaz. En una ocasión particular desafió públicamente el trabajo de Fred Hoyle y otro alumno, Hayat Narlikar, en una conferencia en junio de 1964. En 1965 escribió sus tesis tituladas Propiedades de los universos en expansión, que fue aprobada en el 66. En ese momento Hawkins recibió una beca de investigación en Gonville Shoes College de Cambridge y finalmente logró su doctorado en matemática aplicada y física teórica, especializándose en relatividad general y cosmología en marzo de 1966. En ese mismo año, 1966, también ganó el prestigioso premio Adams de ese año por su ensayo de colaboración con Roger Penrose, Singularities and the Geometry of Space-Time. Steven terminó casándose con su novia de la universidad. Mientras estaba en la escuela de posgrado, Steven comenzó una relación con la amiga de su hermana, una joven llamada Jane Wilt. Su relación comenzó poco antes de su diagnóstico en 1963 y los dos se comprometieron en el 64. Hawkins había dicho que el compromiso le había dado algo para vivir, un sentido, y los dos se casaron el 14 de julio de 1965. Al principio, la pareja tuvo problemas para encontrar una vivienda que estuviera lo suficientemente cerca del departamento de matemáticas aplicadas y física teórica. Tuvieron un hijo nacido en 1967 y una hija en el 70 y otro hijo en el 79. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, incluso cuando la familia se mudó al sur de California para ocupar el puesto de Hawkins en Caltech en 1974. En 1968, Hawkins se convirtió en miembro de la institución de astrología en Cambridge. Mientras seguía colaborando con Penrose, Hawkins amplió sus ideas sobre la teoría de la singularidad que había discutido en su tesis doctoral. Esto incluía la teoría de que el universo podía haber comenzado con una singularidad. Su ensayo de conjunto también se convirtió en el subcampeón de la competencia de la Fundación de Investigación de Gravedad del año 1968. Juntos, en 1970, publicaron una teoría de que sí, el universo obedece a la teoría general de la relatividad
y se ajusta a cualquiera de los modelos de cosmología física. Entonces debe haber comenzado como una singularidad. En diciembre de 1977, el matrimonio de Hawkins con Jane ya estaba luchando o tambaleando. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta la posición de Hawkins y la nueva fama, donde mientras Jane intentaba descubrir su propia educación, Jane también conoció a un organista llamado Jonathan Hayler Jones cuando estaba cantando en el coro de la iglesia. Hayler Jones se unió a la familia Hopkins y él y Jane comenzaron a desarrollar sentimientos románticos el uno por el otro. Sin embargo, Jane dijo que Hopkins estaba aceptando la situación y él no objetaría mientras ella lo amara. Janice y Hayler Jones se aseguraron de no separar a la familia y su relación siguió siendo platónica. Durante un viaje CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en la frontera entre Francia y Suiza, en 1985 Hopkins contrajo neumonía. Hopkins se enfermó tanto que le preguntaron a su esposa Jane si debía interrumpir el soporte de vida. Ella se negó. Hopkins terminó teniendo una traqueotomía que requería atención de enfermería 24 horas al día, así como la eliminación de sus capacidades de habla restantes. Para asegurarse de que aún pudiera vivir en casa, se contrató a enfermeras para los 3 turnos necesarios para brindar apoyo las 24 horas. Se le permitió a Hawkins quedarse en casa y el costo de su cuidado fue proporcionado por una fundación estadounidense. Hawkins inicialmente usó sus cejas para elegir letras en una tarjeta de ortografía. En 1986 recibió un programa de computadora llamada Ecualizador por el CEO de WordPress, Walter Wolters, quien le había desarrollado para su suegra que también padecía de lo mismo. Hawkins dijo que con la máquina podía comunicarse mejor ahora que antes de haber perdido la voz. Originalmente podía producir alrededor de 15 palabras por minuto y finalmente comenzó a controlar su dispositivo de comunicación con los músculos de las mejillas después de que comenzó a perder la operación de sus manos. A finales de la década del año 80, Hawkins también se había vuelto muy cercano con una de sus enfermeras llamada Elaine Mason. Algunos de sus amigos y familiares de Hawkins vieron su amistad como cuestionable y en 1990 Hawkins dejó a Jane por Elena y se casó con ella en el 95 diciendo: "Es maravilloso, me he casado con la mujer que amo". Sin embargo, Hawkins y Mason se divorciaron en silencio en 2006. En el año 2006, Hawkins informó al mundo que uno de sus deseos más grandes e insatisfechos era viajar al espacio. Richard Branson luego le ofreció a Hawkins un vuelo gratis con Virgin Galactic, que Hawkins aceptó de inmediato. Aunque quería ir al espacio por sus propias curiosidades, también quería aumentar el interés del público en los vuelos espaciales, así como la posibilidad de que las personas con discapacidad pudieran ir al espacio. Para probar si él sería capaz de resistir la fuerza G, voló en un Boeing 727-200 modificado para experimentar la ingravedad. El vuelo se realizó sin problemas, pero desafortunadamente los vuelos comerciales al espacio no comenzaron, sino después de que partió. Stephen Hawking
partió de este mundo en su casa, en Cambridge, a principios de la mañana del 14 de marzo del 2018, a la edad de 76 años. Su familia dijo que partió en paz. Fue muy apreciado por individuos de las comunidades científicas, de entretenimiento y también de la política. La bandera de la Universidad de Cambridge, Gonville y Caius College volaron a media asta y los estudiantes completaron un libro de condolencias. 15 años antes, Hawkins dijo que quería que la ecuación de entropía de Bekenstein-Hawkins como su epitafio en su tumba.